Está Carlos Rivas Dávila, está con nosotros, él fue exministro de Economía y ya una amplia experiencia al respecto en todo este trabajo del Estado, que nos contará él mismo cómo ha desarrollado su gestión y qué se le viene para él. ¿Cómo está, señor Rivas? Muy buen día. Muy buenos días, amables radioescuchas de Onda Digital. Para mí es muy especial y satisfactorio poder conversar con ustedes. Bien, en 1988 a 1989 tuvo la función de desarrollar en el Ministerio de Economía. En esa época, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estaba nuestro Perú? ¿Cómo estaba la gente? ¿Cuál era su sentir? O sea, ¿cómo lo vivía usted? Bueno, fue una situación muy dura para el Perú porque fue la época del auge del terrorismo y nosotros teníamos que enfrentar dos temas cruciales. Uno, el relacionado con la violencia terrorista, y otra, la relacionada con lo que era la participación del país dentro de una política económica prácticamente estatista y las limitaciones para poder cumplir con las obligaciones, como era el tema de la deuda externa. Entonces esto obligó a tomar prácticamente medidas de emergencia durante un periodo de 3 de los 5 años de gobierno. A nosotros nos tocó la etapa más difícil. Sin embargo, tratamos de resolver en cierta forma esta situación que todos la conocen de una etapa de hiperinflación, porque los recursos eran escasos. Nuestra posición era firme frente a los organismos internacionales, que lo veníamos arrastrando desde el gobierno del presidente Belaúnde. Sin embargo, pues fue una situación bastante crítica y muy difícil dentro de lo que era el manejo de la economía nacional. El presidente de la República estaba pendiente en esa época de cumplir con estas funciones de escoger la paja del trigo en cuanto a la gente. Uno no sabía con quién confiar, si estabas con terrorista o estabas con una gente que sí tenía ansias de trabajo. Efectivamente, eso es muy cierto. No solamente se vería en la función pública, sino también en la vida común. Un terrorista podía ser un acólico de una iglesia y en la noche estaba colocando bombas. Pero esa situación crítica, creo que felizmente, ojalá nunca más vuelva a repetirse en nuestra patria, porque no solamente es la pérdida de vidas humanas, de recursos públicos, sino la imagen que nosotros estábamos generando en el consenso internacional de un país que estaba azotado justamente por la violencia, que no garantiza ninguna forma de desarrollo. Definitivamente que hubieron conceptos, ideas equivocadas y nos trajo como consecuencia tanto dolor que hasta ahora se siente. Así es. En el Ministerio de Economía y Finanzas las situaciones tenían que ser claras y definir juegos exactos en cuanto, por ejemplo, ahora le llamamos las regiones, antes los departamentos. Cómo se trabajaba con los presidentes de región, que ahora son, cómo se trabajaba con los alcaldes. Bueno, directamente con las asignaciones presupuestales limitadas que se tenía, proyectos, desde los proyectos especiales, como el caso de Alto Piura, Chavimochi, Tinajones, etcétera, pero que al mismo tiempo significaran la atención para poder seguir atendiendo sectores vitales como sobre todo el desarrollo agropecuario, el bienestar de la población en cuanto a lo que es educación y salud, que son los más sensibles y son el soporte del desarrollo de un país, ¿no? ¿Cuántos años tenía en esa época, señor Dávila? 44 más o menos. 44. Ahora, en ese mismo escenario, tenemos una ministra de Economía bastante joven. Bastante joven, a que de verdad yo sí, con todas las fuerzas de mi corazón quiero que le vaya muy bien. Está fría. ¿Usted cree que tenga el manejo correspondiente como para llevar esta situación, avanzar adelante y decir al Perú, estamos caminando tranquilos? Bueno, ese es el deseo de todos los peruanos, que quienes nos representen y estén en la función pública, en este caso el de economía, sea de un manejo exitoso, porque en realidad, estando bien la economía, estamos bien todos los peruanos. Si hay problemas, en el caso de la inversión, de la disminución del gasto público, etcétera, nos va a afectar, sobre todo en el nivel de empleo y en el crecimiento de la economía. Entonces, nosotros deseamos los mejores parabienes para la ministra, para la gestión de gobierno, porque primero está el Perú antes que los intereses personales. Durante todo este tiempo en la que, bueno, estuvo Kuczynski, salió Kuczynski, ahora entra el nuevo presidente Vizcarra, se han suspendido muchos trabajos y obviamente se han designado cada una de las partidas económicas a las regiones, a los alcaldes provinciales, regionales, y hay muchos que no han cumplido el objetivo.
te doy la plata, trabaja en Trujillo, pero nadie ha hecho, y por el contrario, tienen un 10% de desempeño. ¿Qué mensaje les puede dar a ellos? Bueno, realmente yo pienso de que esto debe ser una tarea conjunta del apoyo por parte del Estado con técnicos, con los profesionales para impulsar la inversión pública, no solamente en lo que se refiere a lo que son los gobiernos regionales en su conjunto, que tenemos pues una situación bastante limitada en cuanto a la ejecución del presupuesto nacional, sino también lo que es la reconstrucción del norte, que como bien sabemos es una situación... ¿Cómo me duele Ica verlo así? Mire, ¿cuántos años desde el 2008, ¿no? ¿Cuántos años han ocurrido a la fecha? Y lo que es la reconstrucción del norte, que también los recursos están asignados, pero no se avanza en los niveles de inversiones por diferentes razones, no solamente de carácter técnico, de político y también de corrupción, porque no pueden dejar de decirlo, ¿no? Pero la burocracia hay un rol importantísimo, creemos que es el cáncer de una situación en la que, como el perro del hortelano, no avanza, no come, ni deja comer, no avanza, ni deja avanzar. Efectivamente, eso es muy cierto, pero yo creo que hay que cambiar esa mentalidad, hay que generar un espíritu positivo, sobre todo porque el cambio y la mejora que se pueda realizar en cuanto a obras de inversión va a significar un desarrollo y un bienestar para las poblaciones. Y en este caso estamos hablando de reconstruir lo destruido, no se trata de avanzar sobre lo que ya tuviéramos nosotros que tener para poder impulsar un crecimiento más sostenido de la economía peruana. Se ha tenido un estancamiento frente a la situación del Congreso de la República. Se espera que en este año y medio que les toca a los nuevos congresistas se trabaje al galope, que se avance al galope. Usted está ya en un nuevo escenario político. Así es. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, en principio quiero señalarle que yo no soy nuevo en política, aparte de la función pública como exministro de Economía, fui 2 veces representante al Congreso de la República, pero al mismo tiempo yo creo que hay reformas que hay que impulsar, sobre todo por el lado de lo que es la defensa del ciudadano en lo que respecta a la lucha contra la corrupción. Yo pienso de que se debe eliminar la inmunidad, por ejemplo, de todos los funcionarios, sin excepción, porque en realidad, ¿qué es lo que de qué nos protegemos si nosotros debemos actuar correctamente y dar el ejemplo? En segundo lugar, creo que es importante la bicameralidad, no solamente para que una Cámara resuelva los problemas, sino como fue en una oportunidad y la experiencia que nosotros vivimos en el primer gobierno del presidente García, cuando se evitó el tema de la nacionalización de la banca, que fue un problema que fue corregido por el Senado de la República. Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. También tenemos la evaluación de todos estos dispositivos que sin Congreso, la Comisión Permanente no tiene esa facultad de fiscalización porque no hay Congreso, y todo lo que se está haciendo con el presupuesto que va a ser aprobado para el inicio del ejercicio 2020 a partir del 1 de enero. Esos gastos, la orientación, la composición, la asignación y la ejecución del gasto público que tiene que ser revisada, analizada, porque no solamente se trata de como se tenía el criterio anterior de gestión por resultados, es importante, pero hay que tener buenos resultados, gastar pero con calidad, que beneficie, no que se deterioren las obras a los 2 o 3 años, una pista ya sea inservible, un agua y desagüe pues que esté generando problemas, y en fin, las obras que tienen que ser, pero el gasto público que ahora sin control de ninguna naturaleza lo tiene el Estado, y ahí tiene que analizar el nuevo Parlamento Nacional dentro de su función fiscalizadora, ¿no? ¿Usted siempre ha estado bajo una misma tienda política? Sí, toda la vida y seguiré hasta el final de mi existencia. ¿Qué opina de las actividades que tenga que hacer ahora con una nueva lista en el partido? Bueno, yo creo que se conjugan 2 elementos básicos y que debe ser para todos, como se está viendo, ¿no? La experiencia y la juventud, porque nosotros podemos aportar nuestra cuota de lo que hemos aprendido y lo que podemos aportar, pero los jóvenes son los que deben continuar la obra no se queda con nosotros, sino que esa debe ser, y de ejemplo, sobre todo de recuperación de valores, porque eso es lo fundamental, teniendo valores,
teniendo una predisposición de servicio al Perú y no de utilizar la función pública para las personas o los grupos económicos o de poder, creo que estaríamos haciendo una gran cosa y una diferencia con los anteriores parlamentos que hemos tenido en el Perú. ¿La Estrella, usted cree que va a tener más gente joven? ¿Qué experiencia? Bueno, en la composición eso todavía se va a oficializar en próximas horas probablemente, pero yo pienso de que hay un capital humano muy importante que va a ser el que nos represente. El momento es difícil, es duro para toda la clase política en general, hay un desprestigio generalizado y es necesario justamente con nuevos valores, con nuevos aportes y con propuestas concretas levantar esa imagen tan deteriorada de todos los partidos políticos y en general, ¿no?, de quienes podamos llegar, si es que tenemos el voto favorable de la ciudadanía, al Congreso de la República. ¿Usted sigue más los parámetros y las enseñanzas de Aya de la Torre o de Alan García? Bueno, yo sigo la línea y la doctrina que nos dejó Aya de la Torre de la justicia social y de buscar los mecanismos democráticos que permitan justamente un país con mayor equidad y sin tantas desigualdades como estamos viendo, no solamente en nuestra patria, un país vecino, ¿no?, que se levanta justamente por esos problemas. Entonces acá no se trata de seguir a personas, sino principios fundamentales de lo que debe ser el desarrollo para hoy y para el futuro, porque eso es lo que, esta carencia que se está observando en el actual gobierno. Se gobierna para el día a día, pero ¿qué va a ser el país de aquí a 20, 40, 50 años? No hay una proyección a mediano y largo plazo que dé base para que estos grupos, para que estas futuras generaciones tengan una seguridad de que el camino está marcado, de que tengan que avanzar bajo un parámetro de que hay una luz al final de ese camino. No caminemos a tientas y si está bien el terreno, bien, y si está mal, qué pena. Y eso no debe ser. Definir políticas de Estado de largo plazo necesita el Perú, para todos. ¿Qué va a ser de la educación de aquí a 50 años, de la agricultura, de la industria? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cuáles van a ser los polos de desarrollo del Perú? Entonces, la participación dentro del contexto de las organizaciones internacionales. Creo que es vital un nuevo rol que nos corresponda y por lo menos mejorar la imagen de lo que se ha tenido y generar una valla más alta para que quienes nos sucedan y reemplacen, en el caso de ser elegidos, pues continuemos una senda de progreso y bienestar para todos los peruanos. Muchas gracias. Estábamos conversando con exministro de Economía, ¿ya? Es exministro de Economía, economista Carlos Rivas Dávila, pendiente de que hay que hacer cambios. La doctrina y la línea de Aya de la Torre es su bandera y esperemos, como él dice, la juventud y la experiencia tienen que llegar consiguiendo siempre que se borre la inmunidad y teniendo en cuenta que la bicameralidad es lo mejor para el Perú. Así es, muchísimas gracias por esta oportunidad que me brinda. No, ¿por qué? Estamos con esta responsabilidad de decir a todo el Perú. Bien, tenemos que estar pendientes de tomar decisiones, pero con información. Eso lo que debemos hacer todos para no volvernos a equivocar. Walter Ayala ya está con